es muy clara en cuanto a lo que debemos entender por temor del Señor. Siempre es bueno ir aclarando, porque son conceptos bien importantes. Pudiéramos nosotros hacer la pregunta, ¿y quién es una persona que teme al Señor? Eso es una pregunta bien importantísima, que es bueno que nosotros nos aclaremos, porque miren, muchos son los que venimos a la congregación. Muchas personas son las que asisten a las iglesias de todo el mundo, digámoslo así. Pero pudiéramos preguntarnos, ¿pero cuántas de todas estas personas que asisten a la congregación viven dentro del temor de Dios? Entonces es una interrogante que pudiéramos hacernos, y la idea esta noche pues es seguir caminando, ampliando la verdad de lo que debemos entender es la vida dentro del temor de Dios. Eso es lo que estamos buscando aclarar. Y yo creo que los proverbios son muy claros. El Salomón, ¿verdad?, con toda su sabiduría, él ubicó exactamente este punto. Y él nos lo aclara. Y si usted va a Proverbios capítulo 8, versículo 13, ahí exactamente él desarrolla un concepto, una línea de lo que nosotros debemos entender, fíjese, por temor del Señor. ¿Quién es una persona que teme a Dios? Sería la interrogante. Y según la apreciación que tenemos de la sabiduría de Salomón, Salomón dice, bueno, una persona que teme a Dios es esta. El temor, dice, de Jehová es aborrecer el mal. Ahí está condensado una de los significados que nosotros pudiéramos dar de lo que es una persona, fíjese bien, que teme a Dios, que es una persona que teme a Dios. ¿Quién es una persona que teme a Dios? Es aquella persona, fíjese, que aborrece el mal. Es un concepto rápido. Que de hecho contrasta de alguna manera lo común, ¿verdad?, lo ordinario, lo que nosotros venimos considerando. Nosotros creemos muchas veces y lo expresamos o lo decimos, que a lo mejor que aquellas personas que se miran consagradas dentro de la iglesia, que a lo mejor cantan bonito o danzan, ¿verdad?, bonito, o se han aprendido todos los cantos de los diversos músicos, ¿verdad?, y cantores que hay hoy día. Entonces nosotros decimos, bueno, esta es una persona que a lo mejor teme a Dios, ¿verdad?, porque hace todas las cosas del ambiente cristiano. Pero ahí es donde debemos ser claros, fíjese bien, muy claros en cuanto a tomar la apreciación de la palabra de Dios. Y el temor, fíjese, de Jehová, no dice que es de cuánto soy capaz de cantar, de cuánto soy capaz de orar, de cuánto soy capaz incluso hasta de servir, ¿verdad? Sino lo que dice la palabra en cuanto al temor de Dios es que una persona teme a Dios cuando aborrece el mal.
Amén. Entonces, ese es para mí el punto básico, porque nosotros nos perdemos. Nos perdemos en la consideración y de repente no vemos lo que tenemos que ver. Pero alguien que es fuerte, fíjese bien en el Evangelio, alguien que es sumamente comprometido con el Evangelio, o sea, tiene que ver, fíjese, porque es una persona que aborrece el mal. Amén. Eso es para mí importantísimo que lo aclaremos en la mente. Ya vamos a ver qué mal es, ¿verdad? A qué mal el Señor mismo nos está llevando. Entonces, si yo quisiera responderme a mí mismo, ahora dejemos a los demás y vayamos nosotros. Si nosotros nos preguntáramos cuánto yo temo a Dios, sería como la interrogante. ¿Y cuánto temo yo a Dios? Entonces la respuesta sería, ¿qué tan dispuesto estoy a aborrecer lo que Dios aborrece? Si yo estoy dispuesto a aborrecer lo que Dios aborrece, entonces yo tengo temor a Dios. Eso sería como mi modelo o como mi parámetro de comparación para saber exactamente a qué tipo de personas nos estamos refiriendo. Fíjese bien, y yo quiero de veras ser enfático en el sentido que las congregaciones están muy llenas de personas, pero personas únicamente que están relacionando el Evangelio con el hecho que asisten a la iglesia. Eso es todo. O sea, entonces, sí, dice, yo voy a la iglesia y cualquier cosa que sucede. Estábamos en una plática el día lunes con algunos líderes y estaban comentando algunas cosas y dice, mira, fíjese que le pasó a un profesor, dice algo así, que lo fueron a denunciar, y exactamente el último día dice que lo estaban que se estaban despidiendo de clase. Ese día llegó la fiscalía a apresarlo. La denunciaron por X y Z cosa. Entonces dice, sí, pero la denunció, dice, una mujer cristiana. Una mujer cristiana. Entonces ahí comenzó el comentario. Bueno, cristiana porque va a una congregación o por qué. Porque ese es el concepto que nosotros tenemos. Si va a una iglesia es cristiana. Pero yo creo que hay un ámbito mucho más claro que nosotros debemos ir entendiendo, pero entendiéndolo bien. O sea, la persona que, repito, que está bien comprometida con Dios, a lo mejor no es aquella que canta bien, que danza bien, que predica bien, ¿verdad? Sino es aquella persona, óigase bien, que para sí misma ha decidido aborrecer lo que Dios aborrece. Amén. Entonces eso va más allá y me gusta porque nos saca de las cuatro paredes. Porque acá todos nos vemos bien bonitos, o sea, bien chulos diríamos, ¿verdad? Pero a lo mejor lo que andemos llevando dentro de nuestro corazón no tenga armonía con lo que estamos confesando o con lo que estamos predicando. Y déjeme decirle que eso es básicamente la lucha nuestra desde que comenzamos a seguir al Señor. Yo creo que de alguna manera nos lo enseñan mal y eso, o sea, nosotros creemos que meternos al ambiente de la iglesia, eso nos hace creyentes. Y cuando ya comenzamos eso, a cantar, a hacer esto, yo ya soy cristiano, pero nos olvidamos de lo básico y dejamos de trabajar con nosotros mismos y entonces viene el planteamiento, dice, yo soy cristiano. ¿Y por qué es cristiano? Porque voy a la iglesia. Entonces eso a lo mejor es una expresión que a mí sí me gustaría botarla de nuestra mente. Una persona no es cristiana porque va a una iglesia.
Una persona, o sea, es creyente porque se ha unido a Dios para aborrecer al mal. Amén. Entonces eso es importante. Nosotros no nos hacemos cristianos por venir a cantar el día domingo, aunque hay que venir a hacerlo. Nosotros nos hacemos creyentes, fíjese bien, cuando estamos comprometidos a rechazar lo que Dios rechaza. Esa es la parte fuerte que nosotros deberíamos. Mire, en su comparación, ¿verdad? ¿Cuántos fueron al estadio a ver la final? Ahí estaban en las fotos, ¿verdad? No digan que no, hay algunos que estaban ahí en la foto en la final del FAS. Pero el hecho de que ustedes estuvieron en el estadio los hizo deportistas. ¿Verdad que nadie vino siendo deportista? Nada que ver. Porque fueron al estadio, aplaudieron al FAS, que incluso perdió, ¿verdad? Pero no venimos siendo deportistas. O sea, los deportistas fueron otros, los que se fajaron ahí adentro. E igual pudiera suceder. O sea, no todo el que viene y canta, o sea, está en la jugada de aquellos que están llevando lo principal. Y nosotros debemos de convertirnos, fíjese, en eso, en los principales, en aquellos que están llevando la jugada. ¿Por qué eso? O sea, porque ahí está la bendición del Señor. Ahí está la bendición de Dios. Si nosotros llegamos a trabajar con nosotros mismos en áreas tan duras, ¿verdad? Que todos andamos llevando, eso significa que vamos a levantar un pueblo fuerte, un pueblo grande. O sea, un pueblo que de alguna manera no se está engañando a sí mismos, siendo cristiano, sino que estamos trabajando. Ahora, oiga lo que dice Proverbios, 8:13 decíamos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y oiga bien, y luego nos comienza a detallar qué es lo que Dios aborrece. Entonces pudiéramos nosotros en la misma consideración preguntarnos, ¿y eso es lo que yo también estoy aborreciendo? ¿Y eso es lo que yo también estoy rechazando? ¿Y eso es lo que yo también estoy menospreciando? Fíjese, ahora, veamos qué es lo que Dios aborrece, hermano. Mire, dice que el Señor, el Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y luego dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, mire, aborrezco. Fíjese. Mire, ahí entramos en detalle. Dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, eso dice, yo lo aborrezco. Entonces, como quien dice, si vamos a estar en sintonía con el Señor respecto al temor de Dios, debemos de coincidir. Y si el Señor dice, bueno, aborrezco la soberbia, mire, aborrezco la soberbia, entonces nosotros igual, o sea, vamos a tener que aborrecer la soberbia. Pero fíjese que no solamente la soberbia de los demás, sino la soberbia de mí mismo, hermano. Ese es el punto, ¿verdad? Porque es fácil verla, pero no verla en nosotros. Y eso es lo que necesitamos trabajar. Fíjese, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dice, todo eso al Señor, dice, eso lo aborrece. Eso sí que lo menosprecia, lo rechaza. El Señor no quiere nada que ver con cosas semejantes.
Y si nosotros quisiéramos ahondar un poquito e ir a otros aspectos, fíjese que como los proverbios son así, de repente nos dan un poquito por un lado, luego nos da otro poco por otro lado, y ahí es cuando uno va leyendo que bueno, esto coincide con lo otro, y esto coincide con acá, pero nunca se lo deja ir todo junto, sino que uno tiene que andarlo buscando. Pero en Proverbios 6:16 hay unos versículos de la palabra de Dios que dice lo siguiente, dice Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová. Vuelve, mire al tema, fíjese, vuelve al tema, dice 6 cosas aborrece Jehová, mire, y aún 7 dice abomina, igual, ¿verdad? Rechaza, dice su alma. Y oiga bien esto, dice los ojos altivos, ¿verdad? O los ojos orgullosos. Dice, eso lo aborrece Dios. Pero también dice la lengua mentirosa. No, hermano, pero es que yo tengo que mentir, pero las mentiritas son mentiritas piadosas. Son mentiras blancas y justificables de alguna manera, o sea, para salir adelante. Y la verdad es que es abominación. Nos estamos metiendo en serios líos, fíjese, no solamente con las personas, sino delante de Dios, cuando nuestra manera de justificar nuestras acciones o nuestras reacciones son usando la mentira. No tenemos por qué mentir. Y decíamos el día domingo, es que la mentira, mire, primero la mentira le va a acarrear demonios. La verdad, el Señor la respalda. El Señor está con aquel que dice la verdad, que no se mete con mentiras. No tenemos por qué mentir nada. Ahora, necesitamos todos, ¿verdad?, trabajar al respecto. Porque de repente somos tan expresivos, o sea que cuando decimos algo, nos damos a la entera imaginación y distorsionamos una realidad. Y hay que trabajar hasta con todo ello. ¿Cómo es que expreso mis cosas? No se trata de apantallar, no se trata de quitar, se trata simplemente de decir la verdad. Y fíjese que para eso tenemos que trabajar nosotros, trabajar cada uno. Y nos vamos como observando. Ya dije, verle la mentira a los demás es fácil, pero el problema no son los demás, el problema soy yo. O sea, yo necesito crecer. Mire, todos acá, hermanos, necesitamos crecer en el Señor. Pero crecer, o sea, en el Señor implica compromiso con la verdad. Y ahí es donde necesitamos trabajar con nosotros mismos. Mire, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón, mire, que maquina pensamientos inicuos, malos. Uno hay que trabajar hasta con su mente. Venimos, acuérdense, habituados a una forma de pensar. Y necesitamos trabajar con nuestros pensamientos. Pero como estamos trabajando con cosas tan íntimas, tan de lo profundo de nosotros, el único que puede trabajar con eso somos nosotros. Amén. Entonces dice, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal.
el testigo falso que habla mentira vuelve a hablar de la mentira. Dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Y eso sí tengámoslo muy de cerca. Dice que aquel que siembra discordia, que siembra enemistad, o sea, entre los hermanos, dice, esa actitud el Señor la aborrece. Y si el Señor la aborrece, yo no tengo por qué hacer la parte mía. Yo no tengo por qué aceptármela a mí mismo. No la puedo aceptar. Tengo que rechazarla. Y si veo algún indicio, ¿verdad?, de cosas semejantes, yo tengo que corregir. Corregir mi boca, corregir mis labios, corregir mi apreciación, ir cambiando hasta llegar al punto que el Señor nos manda. Amén. Entonces mire lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, el Señor odia 6 cosas. Dice, mejor dicho, hay 7 que Él detesta. Los ojos orgullosos, aquí esta versión se dice orgullosos, los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, mire, dice, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problema entre los hermanos. Eso aborrece el Señor. Entonces nosotros no, mire, si esto lo aborrece, entonces nosotros no podemos venir después de hacer un negocio chueco con mentiras y venir y presentarnos delante de Dios, dedicar todo, comenzar a danzar, cuando he hecho algo que ha aborrecido a Dios, que Dios aborrece. ¿Me doy a entender? Esa es la parte que hay que cuidar, que es donde nos perdemos. O sea, si cantamos bien, si me sale bien la tonada, entonces, ¡ay, qué galán la presencia de Dios! Pero, ¿y mi corazón? ¿Cómo ha estado? Cuando la palabra dice que esas cosas Dios las aborrece. Y si Él las aborrece, yo no debo aceptármelas a mí mismo. Debe de ser toda una lucha conmigo si es que la descubro. Y digo, o sea, si es que la descubro, hermanos, porque de alguna manera de todas estas cosas, más de algo tenemos pegado en el corazón. Perdóneme usted, pero estoy hablando de mí. Yo descubro cosas que necesito trabajar conmigo. Yo le estoy diciendo, Señor, ayúdame, porque descubro que hay cosas que no las estoy haciendo correctamente. Y tienes que darme el valor para hacerlo. Sí. Y esa es parte, de hecho, del cambio, de la transformación, fíjese, a esa nueva vida que el Señor nos ha mandado. Pero mire, con justa razón, ¿por qué el Señor nos está como alando? Yo veo eso, que nos está alando, como cuando aquel papá, ¿verdad?, ala a su niño para hacer lo que camine por donde debe de caminar, a través de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay bendición fuera de estas cosas. Porque esa vida abundante que nosotros no la encontramos en la vida cristiana, no llega precisamente por eso. ¿Cómo vamos a disfrutar de esa vida abundante si estamos aborreciendo? Si estamos mintiendo, si los pensamientos malos son parte de nuestra vida, cuando la palabra de Dios dice que Él los aborrece. Entonces la vida abundante no llega, no logramos. Y para mí esto es lo que el Señor está haciendo, nos está empujando para que entremos a esa vida abundante.
a esa vida que el Señor nos ha preparado, fíjese, en Cristo, donde la intención, ¿verdad?, plena y total es que disfrutemos su presencia en todo momento y en todo lugar. O sea, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todos lados, ahí, o sea, la presencia de Dios viva y activa. Pero necesitamos trabajar con todos estos aspectos. Ahora, el optar al temor a Dios, en lugar de seguir la maldad, pues de hecho hay que decirlo, es una decisión. Es una decisión, no es, digámoslo, automático. Que por el hecho de que oigo la palabra yo ya salgo. Yo debo de decidir. Yo tengo que ser claro conmigo mismo. Esto no puede continuar. Esto tengo que aperturarlo, tengo que comenzar a practicarlo. Entonces es una decisión, es mi decisión y junto a la decisión mi voluntad de comenzar a hacer aquello. Pero muchos no arrancamos en muchas cosas porque siempre estamos diciendo, a lo mejor el Señor no me ha dicho, si lo entiendo, si lo entendemos, nos dijo. Si lo entendemos de la palabra, ya nos lo dijo. No necesitamos sueños. No necesitamos un profeta que nos venga a repetir lo que ya leímos de la palabra de Dios. Ya nos lo dijo. No sé si me voy, ya nos lo dijo. Si lo oímos o lo leímos y entró a nuestro corazón, entonces ya tenemos un compromiso.
Entonces mire lo que dice, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Entonces, en la versión internacional, los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones van a recompensar a los justos. Entonces, mire la postura. Como pecador, soy perseguido del mal, de los problemas. Pero en obediencia al Señor, lo que me persigue es la justicia del Dios Todopoderoso. Para recompensarme, para premiarme. Fíjese la obediencia que tengo hacia Él. Podemos ver el punto de diferencia. Entonces dice usted, bueno, ¿y por qué tanto problema, Dios? ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué salgo de una y me meto en la otra? Dice, los pecadores van a ser perseguidos, pero van a ser perseguidos por los problemas, por las dificultades. Siempre va a estar metido, como quien dice, en líos toda la vida. Entonces pudiéramos hacernos una pregunta: ¿quién tiene paz en su vida si todo el tiempo está teniendo problemas? ¿Quién va a tener reposo? ¿Quién va a disfrutar de la vida abundante si todo lo que vive son líos? Entonces usted dice, sí, pero ¿por qué los líos me persiguen si yo vengo a la iglesia? Ahí está. Sí, pero la obediencia a Dios, al Señor, es diferente. O sea, hay que venir a la iglesia, pero hay que trabajar con nuestra obediencia a la palabra del Señor. Si no, hermano, nos estamos engañando, porque en la práctica de lo que el Señor aborrece, ahí no hay reposo, ahí no hay descanso, ahí no hay abundancia de vida, ahí no hay, sino todo lo contrario. Por eso necesitamos esforzarnos. Ahora, yo quiero dejarles de forma así rápida tres aspectos de cómo evitar el convertirme en un fugitivo del mal o de los problemas, ¿verdad? Como dice, ¿cómo puedo evitar, hermanos, convertirme en un fugitivo del mal, en un fugitivo de los problemas? Aquí dice la palabra que a los pecadores le van a seguir los problemas. Entonces yo le voy a dar 3 razones por las cuales vamos a evitar, fíjese, a evitar convertirnos en personas a quienes los problemas nos van a seguir. Entonces, número 1, ¿qué debemos hacer? Que es la parte fundamental. Mire, elija para toda su vida no involucrarse en nada que se llame orgullo o necedad. Antes elija por la sabiduría, obedeciendo las leyes, los principios y los mandamientos del Señor. Entonces, para evitar, o para salirme de ese ambiente donde lo que tengo solo son problemas y problemas y problemas, aún, o sea, conociendo la palabra de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mire, no se involucre con nada que tenga que ver con necedad. Mire lo que dice Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, dice, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, esa es una acción que vamos a hacer. Mire, hay en el hombre, hermanos, un sentido de curiosidad. Oiga bien, de curiosidad que lo llama a lo prohibido. Yo no sé si ustedes notan o han indagado, pero usted al niño le dice, mira, esto no lo toques. ¿Y qué es lo que el niño quiere hacer? Tocarlo.
Y él no, pero te dije que no lo tocaras. Y dice, ahí está. Entonces usted sabe por qué él está diciendo que no. Y mire exactamente, aun cuando ya no somos niños, ya no tenemos 5 años, sino que a lo mejor tengamos 50 como yo los tengo, somos necios. Porque exactamente hacemos lo que no tenemos que hacer. Entonces, esa actitud hay que ubicarla en nosotros para salir de una situación, ¿verdad? Es como el alcohólico, dice que un alcohólico no puede salir de su alcoholismo, entre tanto no diga para sí mismo, soy un alcohólico. Y si nosotros no identificamos o no conocemos de nuestra conducta que de continuo hay necedad, nosotros no vamos a salir de la necedad porque no la hemos identificado. Amén. Entonces dice que hay un sentido en el hombre de curiosidad que lo llama a hacer lo que es prohibido o a probar que se siente haciendo lo incorrecto, haciendo lo que no es agradable al Señor. Y siempre fíjese, lo que va a suceder o lo que vamos a encontrar es muerte, porque de hecho la palabra lo dice, que la paga, dice, del pecado es muerte. No vamos a encontrar otra cosa. Entonces dice, vamos a encontrar muerte, vamos a encontrar persecución, vamos a encontrar destrucción. Ahora, oiga bien esto, muchos probamos pecar y como no sucede nada malo en el momento, decidimos continuar pecando, creyendo que no existe mayor consecuencia, porque no sucede nada malo en el momento. Y exactamente cuando estamos repitiendo aquello, creyendo que no hay ninguna consecuencia, estamos actuando neciamente. Eso es necedad. Entonces el dudar del mandamiento del Señor, creyendo que la palabra de Dios no se cumplirá, entonces estamos fuera del punto exacto. Y déjeme explicarle esto. El pecado, como una semilla de maldad que el hombre siembra en su corazón, no brotan en el momento. Usted siembra una semilla de algo, ¿verdad que el siguiente día no aparece ya el árbol de mango? No, ¿verdad? Años. Lo que le quiero decir es que igual, el pecado es como una semilla de maldad, se siembra en el corazón. Y obvio, o sea que no brota en el momento. Luego, conforme se sigue practicando, el pecado es como que usted abone o riegue la semilla. Cada vez que usted vuelve a repetir el mismo acto de maldad, usted está regando la semilla del pecado. Usted la está abonando. Conforme se sigue pecando, aquella semilla en lo escondido, mire, va a echar raíces y se extiende bajo la tierra, como naturalmente sucede. Entonces, al pecar nuevamente, como la semilla sigue siendo regada, sigue siendo abonada, cuando usted menos lo espera, el pecado brota. El pecado brota. Pero junto con el pecado, la vergüenza y la humillación. Entonces, pongámosle mucho cuidado, porque esa parte a nosotros nos confunde. Entonces usted comienza a mentir y dice, no pasa nada. Vuelve a mentir, no pasa nada.
vuelve a mentir, no pasa nada. No, es que la está abonando, es que la está regando, ¿verdad? Y cuando menos sienta, brotó. No le va a suceder en el momento. No le va a suceder exactamente cuando lo está practicando, no. Pero como lo que está haciendo es alimentando una mala semilla, esa mala semilla va a brotar. Va a brotar, aunque usted lo evite, que no va a suceder nada, sí va a suceder. Sí va a suceder, va a suceder lo que el Señor dice que va a suceder. Es maldad. Es maldad, o sea, es maldad. Entonces, tarde o temprano, o sea, aquella semilla, ¿verdad?, que sembramos de discordia entre los hermanos va a dar a luz. Entonces, todas esas cosas son las que necesitamos, fíjese, trabajar con el objeto de que nuestra cosecha no sea una mala cosecha, sino que sea la mejor cosecha. Mire qué dice la palabra: el que sembrare, dice, iniquidad, Proverbios 22:8, iniquidad segará, y la vara de su insolencia, de su orgullo, se quebrará. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Es inevitable. Entonces es inevitable, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces no olvidemos que el mal persigue a los pecadores, como quien dice que si usted se quiere alejar de los problemas, o todos nos queremos alejar de los problemas o de las dificultades, lo que tenemos que hacer es aborrecer, menospreciar, rechazar todo lo que Dios rechaza. ¿Sí? Número 2, ya terminamos. Número 2, para evitar pues ser perseguido por los problemas. Ame el bien, mire, ame el bien, pero no el bien según su propia apreciación, sino el bien que el Señor establece en su palabra. ¿Qué es lo que dice Proverbios 14:12? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mire, el filtro, oiga bien, el filtro de lo bueno o lo malo no deberían ser mis sentimientos o emociones, mis pensamientos o aquello que se aprueba como de costumbre en las personas. Dice usted, pero si todo el mundo lo hace. Entonces dice, si todo el mundo lo hace, entonces es correcto. O algunos dicen, sí, pero es que yo no siento, dice, que esto sea malo. ¿Qué está usando para filtrar el bien y el mal? Los sentimientos. Las emociones no han sido hechas para filtrar el bien o el mal. El bien o el mal nos ha sido revelado en la palabra del Señor. Entonces la expresión nuestra debería de ser no si siento que está bien o si siento que está mal, no. La expresión nuestra como verdaderos creyentes maduros es: si la palabra lo aprueba, yo lo apruebo. Si la palabra no lo aprueba, yo no lo apruebo. ¿Me doy a entender? Entonces ese es un mal que nosotros tenemos. Dice, ay, pero es que yo no siento que esto sea tan malo. ¿Verdad? El hablar de un líder, pues yo no siento, al final estamos diciendo la verdad. No. La palabra dice que se respete a la autoridad, y si la palabra dice respeta a la autoridad, esa es la verdad, no mi sentimiento o no mi pensamiento. Entonces no filtre lo bueno o lo malo con sus sentimientos, con sus pensamientos, sino simplemente la madurez espiritual nos debe de llevar, fíjese bien, a obedecer la palabra del Señor. Si la palabra lo dice, yo lo apruebo. Si la palabra no lo dice, yo no lo apruebo. Mire,
¿Cómo es que se da eso? En el mismo Proverbios 30:11, miren lo que pasa, lo que sucede. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de la inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Hay muchos conceptos, muchas expresiones que nosotros escuchamos a diario, que no son expresiones que concuerden con los mandamientos del Señor. Y hoy están circulando, están corriendo por las calles, por todos lados. El punto, por ejemplo, del homosexualismo, ustedes lo miran en la televisión y ahora es normal, común y normal. O sea, nadie tiene problema con la homosexualidad. Nadie tiene problemas, o sea, en su casa, si su hija se está comportando o más bien se está enamorando de su mejor amiguita. O sea, hay una distorsión exagerada. Y nosotros no podemos ir con ello. Yo les decía, la vez pasada escuché a esta señora, la Ana María Polo, estaba un caso donde estaba involucrado un cristiano, fíjese, un cristiano que era gay y se había convertido al evangelio. Entonces venía el que era compañero de vida, ¿verdad? O más bien de muerte, porque ahí no hay vida. El compañero de muerte le decía, vos vas a ser gay aunque seas cristiano. Y él le decía, no, yo ya no voy con eso, ya no voy. Entonces dice la Ana María Polo, entre dientes, dijo, ¿qué? ¿Y en dónde justifica usted que no puede ser un hombre el marido de otro hombre? Dice, porque la palabra dice, le dijo un fulano, en Génesis, que Dios hizo al hombre, ¿verdad? Y a la mujer, no le hizo a otro hombre. Entonces dice ella, eso no es justificación. Aparte, dice, ser gay y cristiano, eso es lo más grande del mundo. Esa fue la expresión que ella sacó. Imagínense, y todo el mundo, muchachos, ¿quién no ve un programa semejante? ¿Qué es lo que rola? ¿Qué es lo que llega al oído de las generaciones? Distorsión, corrupción, maldad, disfrazada, o sea, de verdad. Y esas son las cosas que no podemos permitir. O sea, la homosexualidad es un gran pecado, es una ofensa. Ofende la creación del Señor Dios, la ofende. Y hay necesidad de arrepentirse, no aceptarla. Obvio, no nos vamos a poner a pelear con ellos. Hace poco me decían de uno de los grupos de la iglesia que había recibido a una pareja. Bueno, le digo, está bien, o sea, recíbanla, pero van a tener que hacer el tiempo para sentarse, presentarles la verdad y decirles lo que es lo que Dios establece respecto a una relación. Entonces no vamos a comenzar acá, ay, nos respetemos a todo mundo, ¿verdad? Si la fulanita quiere venir con su fulanita, no hay problema, está bien, o sea, que venga, pero tarde o temprano hay que decirle la verdad, eso no es correcto, va contra naturaleza, es abominación al Señor, ¿sí? Pero son cosas que hoy ahí anda, todo el mundo dice, no hay problema, o sea, sí hay problema. Porque todo ese ambiente es un ambiente, fíjese, no que bendice, no va a bendecir tu casa, no va a bendecir tu familia, conductas semejantes, las va a maldecir. Y al maldecirla, los problemas te van a seguir todo el tiempo.
Entonces, no se trata, fíjese, de ajustarme a mi propia opinión. Se trata de aceptar como verdad lo que el Señor me establece. O sea, ese es el punto básico. Y aquí termino, número 3. Mire, en lugar de vivir como un perseguido del mal, viva esperando el premio o la recompensa del Señor. ¿Qué es lo que dice? El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Los problemas, dice, persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. Pero también déjeme traer a cuenta Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces hay que estar allí, hermano. No se impaciente, como mirábamos el día domingo. Mire, no entre envidia con los pecadores. Aun cuando la bendición del Señor no haya llegado así como usted la anhele, como usted la desee, pero siga siendo obediente al Señor. Sígase sujetando a los principios. Espere en el Señor. La bendición, fíjese, va a irrumpir como algo fuerte un día, ¿verdad? Y usted se va a quedar admirado de todo el premio que el Señor tiene para su vida. No desista. Aun cuando sea cansado, fatigado. Yo recuerdo que una hermana me dijo, mire, yo estoy cansado de servir en mi casa, o sea, a mis hijos, a mi esposo, estoy cansada. Entonces cansa de repente el bien. Y dice, pero Señor, ¿cuándo me vas a enviar la bendición? El Señor se la va a enviar. El Señor se la va a enviar. Va a llegar un momento en que mire toda esa cosecha de lo bueno que ha sembrado, de la paciencia que ha tenido para servir al Señor, de la paciencia que ha tenido para estar en su trabajo, de la paciencia que ha tenido ahí para estar con sus hijos, de la paciencia que ha tenido para servir al que tiene que servir, va a dar su fruto, va a dar resultado, y será un resultado de bendición. La vida en el Señor no es una vida de microondas, en donde todo resulta rápidamente. No es así. Recordemos que nuestro llamado es, mire, a vida eterna. Ese es todo el asunto. Y que nuestro destino, óigase bien, nuestro destino es reinar juntamente con el Señor. Hay veces aquí se pone tan duro y decir, pero ¿y de qué me va a servir? Yo le voy a decir, ¿para qué le va a servir el que haya sido trotado, el que haya sido entrenado con pruebas tan duras, tan difíciles? Se lo voy a expresar. ¿Para qué me va a servir? El destino de los creyentes es reinar juntamente con Cristo. Reinar, y ese carácter, fíjese, está siendo pulido aquí y ahora. Nuestra verdadera vida no es esta que estamos viviendo ahorita. Nuestra verdadera vida viene cuando el Señor aparezca y venga y lo recompense y nos dé todas las cosas que Él ha prometido. O sea, siempre tenga en mente, ¿y para qué me va a servir? ¿Y para qué soporto tanto? ¿Y para qué aguanto tanto? Y la respuesta es porque juntos vamos a reinar con Cristo. Vamos a gobernar con el Señor. Y mi carácter en vida física está siendo pulida para ello. O sea, la vida no culmina con la muerte, como para decir, pues sí, y al final si me voy a morir, sí, pero cuando usted muera, ¿verdad? Y resucite al Señor, usted va a decir, valió la pena. Qué bueno, o sea, que haya servido, qué bueno que haya sido paciente, qué bueno que el Señor me haya ayudado a esperar, qué bueno que nunca me haya apartado de los caminos, qué bueno que haya, usted lo va a decir. Lo va a decir. Mire, dice Timoteo, si sufrimos, Timoteo 2:12, también reinaremos con él. Mire, si sufrimos, también reinaremos con él. Y luego en Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, si sufrimos,
no es en vano. Por causa de Cristo no es en vano. Pero ¿para qué está nuestro carácter siendo pulido? O sea, para reinar juntamente con el Señor. Eso es el destino que vamos a tener, y para eso nos estamos preparando, para juntarnos con el Señor y para gobernar juntamente con el Señor Jesucristo. Amén. Por eso necesitamos soportar, por eso necesitamos ser fuertes, pedirle la fortaleza al Señor, porque hay un destino de bien para todos sus hijos. ¿Por qué no se pone de pie?